Conectas Podcast. En México nadie sabe del paradero de 133.000 personas, mientras más de 72.000 cuerpos permanecen sin identificar, en una verdadera crisis humanitaria que varios gobiernos se han negado a reconocer, incluido el actual de Claudia Sheinbaum. El asunto ya escaló a la ONU, pero trasciende con mucho las fronteras de México, pues América Latina vive un resurgimiento de las desapariciones forzadas, protagonizadas por agentes estatales, paraestatales y, por supuesto, criminales. Esta semana tenemos que hablar desaparecidos en Latinoamérica, un problema gigantesco. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que analizamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como fue en los 60s, en los 70s, incluso en una parte de los 80s. No era la desaparición con motivos políticos que hubo en nuestro país, en donde algún activista o incluso las guerrillas que pudieron haber existido en México no fueron juzgadas de acuerdo a la ley, sino que hubo desapariciones forzadas por razones políticas. Escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando respondía a la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que decidió abrir un proceso para determinar si en México ese es un fenómeno sistemático o generalizado. Su gobierno atribuye las desapariciones al crimen organizado y defiende su política al respecto. Para hablar sobre este tema y examinar su dimensión en América Latina, estamos hoy con Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Bienvenido, Carlos. Gracias, Mauricio. Es un gusto siempre estar aquí contigo y creo que es muy necesario hablar de este tema, porque lo que pasa en varios países de América Latina revela una dimensión mucho más amplia de lo que se suele hablar en los medios de comunicación. Empecemos por México, tu país. El Comité de la ONU resolvió en 2025 activar el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, significa que la ONU considera que podría haber una situación de desaparición forzada de personas de manera sistemática o generalizada en el país. También implica revisar si hay patrones y si el Estado, ya sea por acción o por omisión, participa o permite que ocurran tantos miles de casos de desaparición. La definición internacional dice que una desaparición forzada ocurre cuando en la privación de la libertad de una persona participan agentes estatales o personas que actúan con el consentimiento del Estado, Mauricio. Pero el gobierno en tu país niega que haya casos entre los miles que suceden en México en los cuales haya actores estatales. ¿Cuáles son sus argumentos? El gobierno mexicano atribuye el fenómeno únicamente a la delincuencia organizada y sus argumentos es que en México hay mecanismos legales para hacerle frente al fenómeno y estos mecanismos se basan principalmente en prevención y sanción. Sin embargo, hay organizaciones como Amnistía Internacional que dicen que esto es parcialmente cierto porque muchos grupos criminales actúan con consentimiento del Estado y también hay casos cometidos directamente por funcionarios que están coludidos con el crimen organizado. Y los colectivos de búsqueda llevan años denunciando eso, ¿no es cierto? Sí, es cierto. De hecho, en México los colectivos de mujeres buscadoras ya denunciaban la gravedad de la situación y el desinterés del Estado desde antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que es el caso más emblemático de desaparición forzada en México. Los colectivos también cuestionan las cifras oficiales. Estiman que podría haber hasta 3 veces más personas desaparecidas de las que reconoce el gobierno. También denuncian que no hay supervisión ni auditoría del Registro Nacional
por lo que podría existir un enorme subregistro de casos. Sobre eso hablé con Lauro Rodríguez, él es un periodista de Jalisco que ha seguido con bastante detalle las desapariciones en México. Sin embargo, pues por ejemplo, el ejercicio que pudimos hacer el año pasado y que pues refleja lo que ocurre en Jalisco, en el Estado de México, en Puebla y en algunos estados más, pues es que hay una situación que está bloqueando que lleguen todos los casos al registro nacional. La principal es que no hay nadie que esté vigilando que el registro nacional tenga datos certeros. La Comisión Nacional de Búsqueda no supervisa que las autoridades estatales en realidad estén enviando toda la información. Por ejemplo, Jalisco dejó de enviar datos desde marzo de 2022 hasta abril de 2025. No envió ni un solo caso de personas desaparecidas. Y ahora lo que está haciendo es actualizando los casos antiguos y sigue sin cargar los nuevos que porque no tienen tiempo de hacerlo. Entonces, lo que notamos, por ejemplo, en otros estados es que había personas desaparecidas que tenían una cédula oficial de búsqueda, es decir, que las autoridades locales sí sabían de la desaparición, pero que esas autoridades locales no la notificaban al registro nacional. Se da principalmente por casos de prejuicio. Por ejemplo, notamos que eran principalmente adolescentes y mujeres o personas adultas mayores las que no estaban siendo integradas al registro. Carlos, por lo que dice Lauro, no solamente se trataría de borrar intencionalmente muchos casos, pues en algunos de ellos quizás hay un problema burocrático, pero en cualquier caso la situación es dramática para las familias. Pero cuéntanos, ¿por qué para muchos colectivos de búsqueda es un hito que el relator Juan Pablo Albán haya llevado esto y lo haya presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas? Bueno, porque es la primera vez que la ONU eleva este tema a ese nivel y eso implica que el gobierno de México tiene que someterse a un estricto escrutinio sobre los registros y los mecanismos para hacerle frente a la situación. Para los colectivos, ello implica la esperanza de que con presión internacional el Estado mexicano se vea obligado a hacerle frente a esta crisis humanitaria. Carlos, hasta ahora hemos hablado solamente de tu país, México, donde la situación es muy, muy grave, pero no se limita a este país en América Latina, ¿no es cierto? La crisis de desaparecidos se extiende a lo largo de toda Latinoamérica. La académica salvadoreña Janet Aguilar advierte que el patrón se repite en varios países donde existen cientos de casos de desapariciones forzadas con niveles de barbarie similares a los de México. Evidencia que es un fenómeno que se ha venido extendiendo y resurgiendo en muchos de nuestros países en nuevos contextos, nuevas circunstancias, con nuevos actores. Y ciertamente, aunque no alcanzan posiblemente la magnitud numérica de México, que es el epicentro, ni la complejidad del fenómeno que, que tiene lugar sobre todo en algunos estados mexicanos como Jalisco, sí que muestra, digamos, un fenómeno en crecimiento de unos niveles de complejidad, de atrocidad, de barbarie muy similares a los que observamos en México, incluso en países como Costa Rica, que tradicionalmente, digamos, no, bueno, que históricamente no vivió un antecedente de dictaduras militares ni un fenómeno de desaparición forzada asociada al agente Estado o al perpetrador Estado, ahora está experimentando un surgimiento de este fenómeno, sobre todo asociados a ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales en ciertos territorios. Bueno, pero hay que recordar que en los años 70 las dictaduras del Cono Sur desaparecieron a miles de personas, pero ahora hay nuevos actores en este fenómeno. ¿Quiénes son? Pues depende del contexto. En algunos casos puede ser directamente el Estado, como pues Venezuela o Nicaragua, donde se ha acusado a los gobiernos de desaparición de personas. En otras naciones, como puede ser el mismo México, Ecuador o El Salvador, el fenómeno está relacionado con grupos criminales que actúan con complicidad de las autoridades. Carlos, pero las cifras de México, con todo y su enorme tamaño, no son las peores de Latinoamérica, porque las de Brasil son aún más impresionantes. Y en Brasil los números oficiales rebasan por mucho los de México. Mira, tan solo entre 2015 y 2014,
desaparecieron más de 750,000 personas. Estos son datos del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de 207 casos de desaparición por día. Entonces, si hacemos las cuentas, las cifras de desaparecidos en Brasil son 5 veces mayores que las de México. Es una cosa que no se puede creer. Y el fenómeno también se vincula con violencia urbana, femicidios y homicidios encubiertos, como también se cree que pasa en otros países. Y de hecho, los expertos con los que hablé creen que las cifras grandes de desaparecidos ocultan en realidad grandes cifras de homicidios y feminicidios, porque según las leyes de los países, al no haber cuerpo, no hay delito que perseguir. O sea que hablamos de causas sociales y criminales detrás de estos números. Sí, y el Estado participa de manera indirecta en muchos de los casos al no contar con un marco regulatorio que permita contener estas crisis. En Brasil, por ejemplo, con esas cifras tan enormes, apenas este año crearon un observatorio para conocer con más precisión la naturaleza y la cantidad de casos reales. Y la situación también es grave en otros países. ¿Cuáles son esos? Y pues como te he dicho antes, en todos hay un problema grave de registros de casos. No se registran porque la gente no denuncia. Pero mira, en El Salvador el fenómeno resurgió de la mano de las políticas de mano dura de los últimos gobiernos. En muchos casos, las pandillas ocultan los cuerpos de sus víctimas reproduciendo de alguna manera el patrón de los escuadrones de la muerte. En Honduras, el comisionado de Derechos Humanos reconoce que no existen registros oficiales. Y tengo algunos datos. Mira, entre 2022 y agosto de 2025 desaparecieron 729 menores de edad. Hay que decir que en Honduras las desapariciones se relacionan principalmente con el fenómeno migratorio, mientras que en Guatemala siguen desapareciendo niños por redes de tráfico y en Costa Rica, un país que no ha tenido dictaduras ni conflictos armados y que históricamente era un país muy pacífico, ahora las desapariciones empiezan a ser bastante graves. Bueno, y esto cambia de alguna manera la narrativa histórica de la región. Así es, en los años 70 la desaparición forzada era principalmente una estrategia de control político y hoy lo sigue siendo, pero se mezcla con dinámicas de crimen y con estructuras estatales que han sido permeadas por grupos criminales. Y lo más grave, como dice la investigadora Janet Aguilar, es que muchos gobiernos saben de la existencia de fosas clandestinas y no las reconocen oficialmente. Carlos, pero en Venezuela y Nicaragua, donde tenemos dictaduras y una grave crisis humanitaria, también hay desapariciones forzadas. ¿Cómo es allá la cosa? En Venezuela, Amnistía Internacional documentó más de 900 detenciones arbitrarias tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, además de 15 desapariciones forzadas. No parecen ser las grandes cifras comparadas con México o Brasil, pero el patrón es distinto. Se trata de desapariciones políticas, parten de una política de Estado donde se busca silenciar cualquier voz que sea contraria al régimen de Maduro. En Nicaragua, el grupo de expertos de la ONU concluyó que desde 2018 existe una estrategia deliberada para silenciar la disidencia mediante tortura, encarcelamiento y la desaparición. Evidentemente, en ese contexto es imposible tener idea de la dimensión real de la situación. Pero cuéntanos, ¿en nuestros países existe algún avance legal o institucional sobre este tema? Sí, sí los hay, pero son aislados. A México en realidad sí se le reconoce que cuente con leyes y mecanismos, pero como dice la investigadora mexicana Sandra Odette Gerardo, estos surgieron por presión de las familias, no por iniciativa del Estado. Las leyes en México y los mecanismos que atienden la desaparición existen por presión de las familias de personas desaparecidas. Desde 2013-2014 hay leyes, hay mecanismos especializados, hay fiscalías especializadas para el caso de personas migrantes, que es el que yo conozco, hay incluso mecanismos y fiscalías especializadas. Eso está desde el gobierno de Peña Nieto, de Fox, ¿no? Y cuando entra Andrés Manuel López Obrador, hay una beta que se abre, porque incluso durante sus campañas, ya cuando había ganado, pero antes de que asumiera el poder, hubo una serie de foros de pacificación, se le llamaron, lo cual causó muchísimo conflicto, porque tampoco, pues es que se hayan discutido leyes de amnistía, ni mucho menos, pero los números ya eran altísimos, ya estábamos en 80,000, me parece, no tengo la cifra segura, 80,000 para 2018. Ahorita, el último conteo que hice en el Registro Nacional, que no cuenta el subregistro, difícilmente cuenta personas migrantes, son más de 133,000. No, ahorita mismo no recuerdo cuántas son. Entonces, más allá de detallarte todo lo que ha pasado, creo que
las exigencias de la ONU tienen que enmarcarse en esto, ¿no? En un momento donde llevamos ya desde 2018 varios años con un régimen distinto, que tuvo una promesa muy directa a las familias de personas víctimas de desaparición, de feminicidio, de masacres, aunque no tenemos tipificación de masacre, de muerte violenta, y no solo no se cumplieron, sino ha habido un negacionismo tremendo, ¿no? Eso es algo que vimos de manera sistemática, que las familias de víctimas, colectivos que acompañan. Ese negacionismo que menciona Sandra no es exclusivo de México, por supuesto, porque son muchos los países que niegan el fenómeno, lo que ha llevado a que sean las familias las que tienen que presionar a los estados para que establezcan mecanismos de reparación y de búsqueda. Sí, en realidad es la sociedad civil la que está promoviendo los cambios. Te puedo decir que en Honduras también hay presión para aprobar una ley. Es la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas. Y mira, en Chile apenas se acaba de promulgar una ley para crear el registro de ausentes por desaparición forzada. Este está centrado en víctimas de la dictadura de Pinochet. Y en Colombia, a pesar de los acuerdos de paz de 2016, las desapariciones forzadas siguen creciendo, pues las organizaciones armadas de todos los pelambres las usan ahora como mecanismo de control territorial. Pues este es un problema continental. Y lo más preocupante es que los estados subregistran o niegan. Y las familias, mientras tanto, viven una tortura permanente que en miles de casos se extiende por generaciones, Mauricio. Y para mí, pues esa es la parte más dolorosa de esta situación. Carlos, por lo que hemos visto, las cifras oficiales apenas reflejan una pequeña parte de la situación. Y mientras tanto, América Latina vive un problema estructural. Desapariciones forzadas causadas por múltiples actores, impunidad y unos estados que en el mejor de los casos reaccionan tarde. Muchas gracias, Carlos, por traernos este tema tan importante. Al contrario, pues muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.